Muy buenas tardes. Efectivamente tenemos información relacionada con el regreso a clases y es que a 13 días de que sucediera el sismo del 19 de septiembre, cada vez se aumenta el número de estas escuelas que pueden regresar a clases, alumnos que por casi 2 semanas han perdido horas de clase de todos los niveles. Pero lo primero que les quiero comentar es que la Secretaría de Educación Pública ha dado dictamen de seguridad estructural a 3.591 escuelas hasta el corte de ayer por la tarde. Las nuevas escuelas que ayer se añadieron a esta lista incluyen 886 escuelas de educación básica entre privadas y públicas, así como 115 de educación media superior y 14 de educación superior, así como 64 guarderías. Esta mañana, muy temprano, desde las 7 de la mañana, recorrimos algunas calles de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Condesa y en la colonia Roma, ambas en la delegación Cuauhtémoc. Esta delegación fue una de las más afectadas luego del pasado 19 de septiembre y donde se detuvieron más las clases justamente por las labores de emergencia y las dificultades para poder transitar en estas calles. Visitamos la primera escuela, la escuela de nombre Benjamín Franklin, justamente en la avenida que tiene este nombre, en la colonia Hipódromo Condesa, que aunque está enlistada como las escuelas que pueden ya reanudar clases, no estaba abierta, no habían alumnos. Estuvimos ahí desde las 7 de la mañana hasta poco antes de las 8 y no se vio ingresar a ningún estudiante, ni tampoco ver la salida de alguno de los docentes o directivos de esta escuela primaria. También asistimos al Instituto Asociados Amado Nervo, que está en la colonia Roma, en Bajío número 313. Ahí tampoco se vio la afluencia de alumnos o de profesores ni padres de familia, a pesar de que también estaba enlistada como las escuelas que ya son aptas para poder dar clases. Por último, visitamos el Instituto Inglaterra en la calle Bajío número 53, la misma calle en la colonia Roma Sur. Ahí el director pudo platicar con nosotros y él nos comentaba que a pesar de que todo está en orden, de que tienen el certificado con el que pueden seguir dando clases porque no tienen daños estructurales, los padres de familia tienen miedo para llevar a sus hijos por la incertidumbre de lo que pueda pasar, además de que quieren saber cómo es que van a recuperar estas horas de clase que perdieron prácticamente durante 2 semanas. Veamos lo que nos comentó el director. Recibimos a los padres de familia, en donde muy preocupados, efectivamente, al día de hoy, en la ceremonia cívica, explicamos, dimos seguimiento a todos los lineamientos de Secretaría de Educación Pública y las preocupaciones más grandes. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos ahora que regresan a clases y el miedo que tienen? El tiempo de esas clases se tiene que recuperar de alguna manera y antes de poder decir otra cosa, me gustaría verlo con Secretaría de Educación Pública y ellos nos dirán si alargamos el calendario o trabajaremos más horas. Y como lo vimos en esta pequeña entrevista que tuvimos con el director, existe todavía la necesidad de recibir más información por parte de la Secretaría de Educación Pública para saber cuáles van a ser los lineamientos que van a seguir para poder dar clases a los niños y recuperar todo el tiempo perdido. En la Ciudad de México hay 4.600 escuelas públicas, 4.100 son escuelas particulares y de acuerdo con el reporte que se tiene de los daños del 19 de septiembre, 700 escuelas presentaron daños leves, a excepción de Repsamen que se destruyó por completo. Sin embargo, comentar que con estas poco más de 3.000 escuelas que ya están operando nuevamente, que ya pueden dar clases, se habla de que hay poco más del 41% de las escuelas de toda la Ciudad de México operando y con el paso de los días se irán incrementando aún en estas delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, que fueron las más afectadas. Héctor Blanca. Bien, Estefi, entonces, por lo que tú pudiste recorrer y pudiste percibir por parte de los padres de familia, ¿existe desconfianza de entrada en las condiciones físicas de los inmuebles, de las escuelas? Y por otra parte también desconfianza de la propia autoridad que emite una información que no le creen. Claro, y es que a pesar de que tengan ya los sellos, los padres de familia no creen al 100% en que sea un papel el que les garantice que sus hijos van a estar sanos y salvos dentro de una estructura. Hice un recorrido la semana pasada
y lo primero que yo detecté en los padres es que ellos exigían algunos sellos, que el secretario Aurelio Nuño dijo en algunas entrevistas que tenían que tener sellos, además de la hoja. Entonces los padres que no veían los sellos, pues ellos determinaban que los hijos no tenían por qué entrar a la escuela a pesar de tener este certificado. Entonces creo que es importante que se le dé a los padres una información mucho más cercana, porque probablemente no tengan la posibilidad de estar revisando las listas e incluso muchos no saben si la escuela está funcionando o no, porque está este desconocimiento. Hay muchos que no leen redes sociales y entonces, bueno, hay distintas visiones por parte de los padres. Stephanie, este certificado lo emite directamente la Secretaría de Educación Pública, Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Quién emite este certificado? No, es Secretaría de Educación Pública a través de un organismo federal. Ellos son los que determinan. Hay un director que tiene que revisar que esté y justo tiene que tener su firma, el DRO, pues de que está verificada la escuela, de que está revisado todas las estructuras y garantizar que no vaya a ocurrir un accidente más adelante. Stephanie, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Es que qué difícil debe ser, Héctor, después de lo que pasó en el colegio Enrique Rebsamen, tener la confianza de